La figura mostrada, o sea, no una figura, calculé la aceleración del torque neto para el cilindro que rueda sin deslizar. O sea, me dan un cilindro con una tensión para acá y con una fricción para acá, sin deslizar, o sea, la fricción como que no la voy a tomar en cuenta. Mi masa por la gravedad. Ahora este es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora tenemos el diagrama de cuerpo libre de mi bloque, que tengo mi peso, masa por gravedad, esta ponemos la otra masa en mayúscula. Entonces tenemos que mi tensión va a ser para arriba. Ya. Aquí podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, y nos va a salir que mi masa por aceleración va a ser igual a, como aceleración va para abajo, tengo positivo para abajo, tengo mi masa, gravedad, menos la tensión, masa por aceleración. Tengo que mi tensión va a ser igual a la masa de la gravedad menos la masa de la aceleración. Tengo que mi tensión va a ser igual, la masa vale 2 por 9.8, 2 por 9.8 sale 19,6 menos la masa por la aceleración. Ya, ahora tengo esto. Ahora vamos a hacer también sumatoria de torque con respecto a lo de acá. Sumatoria de torque va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Mi torque va a ser, con respecto aquí, cogemos de aquí, entonces mi torque va a ser único la tensión. La tensión por mi radio y era hacer mi inercia, hacer 1 metro más a radio al cuadrado por la aceleración. ¿Cómo se relacionamos aceleración? Va a ser A sobre R. Entonces tenemos que A sobre R. Se va esta R con esta R y con esta R, o sea, total. Entonces tengo que mi tensión va a ser igual a la masa de la aceleración sobre 2. Tenemos que la masa vale 1, entonces tengo que mi aceleración sobre 2. Entonces reemplazo la tensión acá. Aceleración sobre 2 igual 19,6 menos 6 menos la masa por la aceleración. Mi masa aquí valía 2, entonces pasa al otro lado a sumar. Sale 3 medios, aceleración va a ser igual 3 medios para 19,6, sale 13,06 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para sacar mi tensión sale mi torque, primero sacamos la tensión. Mi tensión va a ser 13,606 dividido para 2. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 6,53 newton. Y con eso sacamos mi torque. Mi torque va a ser igual a tensión por radio. Ya, por el coseno, ¿verdad? Pero ya conocemos que el coseno vale 90, 0, perdón, 0,90 vale 1. La tensión va a ser 6,53 por el radio. ¿Cuál es el radio? La radiola de circunferencia sale 0,2. Ya se sale 1,31 newton por metro. Ahora me piden en la B, me piden si la polea tiene masa P 0,5 y RP 0,1. Entonces, si me piden, entonces aquí como expresamos la polea al comienzo, entonces en el ejercicio B nos dice que no una polea, ¿verdad? Y esta polea tiene que una tensión para acá, la tensión para acá y la tensión para acá. Ya. Aquí qué hacemos, y tengo que mi masa de la gravedad para acá. Tengo que aceleración va para acá, entonces tengo sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a mi masa por aceleración centrípeta, porque aceleración centrípeta está dando. Yo tengo mi tensión va para abajo, entonces tengo tensión más la masa por la gravedad, porque estamos haciendo para por acá, masa por aceleración. Tengo
Recordemos que la masa de este de aquí me da el ejercicio que es 0,5. 0,5 y 0,5, 0,5 por 9,8 sale 4,9. Entonces tengo mi tensión va a ser igual a masa, que es 0,5, que sería aceleración a medio, menos 4,9. Ya tengo mi tensión acá. Ahora, como sumatoria de fuerza, el torque va a ser igual a lo que teníamos acá. Llegábamos todo esto, inercia, la aceleración, tenemos que la tensión iba a ser igual a qué. No, aquí tenemos que hacer tensión R, un medio de la masa por radio al cuadrado, por la aceleración angular nada más. Se va este R, se va esta R. Yo tengo mi tensión, va a ser igual a la masa vale 1, y va a ser aceleración sobre 2. Se reemplaza mi tensión acá. Aceleración sobre 2. Aquí va la tensión, va a ser igual a un medio. La masa vale, ¿cuánto valía? 1, pero el radio valía 0,2. ¿Cuánto es esto igual? Ah, no, por la aceleración. Ya se lo reemplazo acá. 0,2 dividido para 2 por la aceleración menos la aceleración media igual menos 4,9. Aquí aceleración me va a salir, aceleración angular me va a salir 12.5 radianes sobre segundo. Pero el ejercicio me pide al cuadrado. El ejercicio me pide la aceleración tangencial, o sea, la aceleración normal. Entonces tenemos que la aceleración va a ser como acá, aceleración radio por aceleración angular. Entonces tengo mi aceleración va a ser de radio era 0,1 por la aceleración angular 12,25. Y esto va a salir aceleración 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahora también me piden ¿qué? Me piden el torque. ¿Cuánto es el torque? La tensión por el radio, por el seno del ángulo. Entonces tengo mi tensión va a ser 0,2 por la aceleración que es 1,25. 13,25 me sale que la tensión va a ser 0,125. Por el radio de esta cosita es. Entonces mi tensión va a ser igual. La tensión es 1,25. Aquí sale 0,125 newton por metro. Dice, determina la magnitud que debe tener la fuerza F del sistema mostrado en la figura si la barra horizontal que descansa sobre el apoyo en 0 tiene una longitud de 2.2 metros y una masa de 6 kilogramos. La masa del cuerpo que está aquí es de 120 kilogramos y la masa de la polea móvil que es de 2 kilogramos. Entonces hacemos primero el diagrama de cuerpo libre. Comenzando desde acá, tenemos que va a ser una fuerza inclinada y una fuerza para abajo. Luego la siguiente polea va a ser dos fuerzas para arriba y una tensión para abajo. Y luego la barra, que aquí está su pivote, que es en 0, va a ser la tensión, va a ser el peso del cuerpo y el peso de la barra que va a estar en su centro de masa. Entonces procedemos a hacer aquí la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Entonces como tenemos por convención para arriba va a ser positivo, entonces tenemos dos F positivas. Entonces va a ser F más F es igual, esto va a ser negativo, a tensión. Entonces va a ser 2F es igual a tensión. Pero primero vamos a hallar la tensión usando acá torque. Entonces hacemos sumatoria de torque va a ser igual a 0. Vamos a hacer que la tensión vaya para arriba, entonces para acá es positivo. Entonces va a ser el torque de la tensión menos el torque del peso del cuerpo y menos el torque del peso de la barra, que va a ser igual a 0. Entonces va a ser la tensión por
su distancia desde el punto O, que era de 2.2, menos el peso del cuerpo por su distancia, que era de 0.3, y menos el peso de la barra por su distancia, que era que es 1.1, y esto lo igualamos a 0. Entonces tenemos que la tensión va a ser 2,2 por la tensión, menos el peso en C va a ser igual a la masa en C, que era 120 por 9.8, que eso da 1170 por newtons, y el peso de la barra, que va a ser igual a 6 por 9.8, que eso da 58.8 newtons. Entonces lo reemplazamos acá. El peso del cuerpo era 1000 y su longitud, y el peso de la barra, que es 58,8 por 1,1. Eso nos da que la tensión 2,2 por T es igual a 417,48. Y por lo tanto la tensión dividido para 417,48 dividido para 2.2 nos va a dar 189,76 newtons. Entonces, teniendo esto, lo reemplazamos acá para hallar cuánto vale F. Entonces va a ser que F es igual a la tensión dividido para 2. Y ya sabemos cuánto vale la tensión, que vale 189,76 dividido para 2. Por lo tanto, la fuerza nos va a dar como resultado 94,88 newtons. Ya. Un motor eléctrico acelera una rueda a momento de inercia de 20.000 kilómetros metros cuadrados. Entonces, ponemos datos. Como tenemos el momento, nuestra inercia de como 20.000 kilogramos metros cuadrados. También nos dice que a partir de reposo hasta 10 RP revoluciones por minuto en 12 segundos. Entonces tenemos W inicial 0 en un tiempo de 12 segundos. Y mi W final va a ser de 10 RPM, que es igual a 1,047 radianes sobre segundo. Ya, ahora, para hallar esto podemos hacer la fórmula que hacemos todos, que es W final con W inicial más la aceleración angular con respecto al tiempo. Tenemos que esto va a ser igual a 0, tenemos que nuestra revolución va a ser 1,047 radianes sobre segundos, nuestro tiempo sería 12 segundos y sacamos nuestra aceleración angular. Nuestra aceleración angular sería en total entonces de 0,0873 radianes sobre segundos al cuadrado. Con esto podemos hacer torque. ¿Qué torque es igual a qué? Torque es igual a la aceleración angular con respecto a la inercia. Ya, tenemos nuestra aceleración angular de 0,0873 con nuestra inercia que sale los 20.000. Ya, ese es nuestro torque. Nuestro torque va a ser igual a 1746 newton metro. Ahora la potencia es igual al torque por W. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual. Mi torque vale 1746 y mi W final vale 1047. Lo que sale como respuesta de potencia
18.000 queda 1828,06 watts. Hola con todos, yo soy el estudiante Isaías Bajaña y voy a explicar el problema 4. El problema 4 nos dice lo siguiente: si tiene una barra rígida de masa 270 kilogramos y de longitud 6 metros y que está soportada por un pivote igual a un metro desde su centro de masa. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra y que tienen una constante elástica, del primero de 2000 Nm y el segundo de 1500 Nm. Si el sistema está en equilibrio, demuestre que es un movimiento armónico simple luego de darse un pequeño empujoncito y determinar la frecuencia de oscilación. Entonces, puesto que vemos que el sistema va en torno de un pivote, quiere decir que este tiende a girar si se da un pequeño empujón, pero a su vez está en equilibrio. Entonces nosotros decimos que las condiciones para que el sistema se encuentre en equilibrio y en una rotación es que la sumatoria de torque sea igual a 0. Entonces nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo de la masa, que en este caso sería una barra, y este vendría estando dado por la fuerza 1, que sería la fuerza del primer resorte, la fuerza del segundo resorte para arriba y el peso para abajo. Tomando un torque positivo para este lado, entonces decimos que para que esto sea equilibrio, el torque del peso positivo debe ser igual a la sumatoria del torque de la fuerza 2, en este caso negativo, más la sumatoria del torque de la fuerza 1, en este caso positivo. Y todo esto debe ser igual a 0. Entonces nosotros tenemos que el peso está ubicado en el centro de masa, y el centro de masa estaría como la barra, puesto que la barra simétrica sería la mitad de su longitud, que estaría a 3 metros. Pero este a su vez está a 1 metro desde el pivote. Entonces el radio del brazo de palanca que ejerce esta fuerza sería solo 1 metro, por lo que el torque sería la masa por la gravedad y por el radio de 1 metro. La fuerza 2, asimismo, la fuerza del resorte. Esto, según la ley de Hooke, decimos que la fuerza restauradora o la fuerza del resorte vendría dada por una constante de elasticidad del resorte, que ya nos la da el problema, y por la distancia que se comprime o se elonga el resorte. Entonces solo dejamos expresada y la metemos acá, la constante por lo que se va a elongar o lo que se va a comprimir, por el radio, que el brazo de palanca sería desde el pivote hasta la fuerza, 3 más 1 igual 4, y desde la fuerza 1 del resorte de igual manera, solo que esta vez con radio 2. Entonces realizamos la operación y planteamos esta ecuación, y esta ecuación nosotros deducimos la distancia que se va a estirar o que se va a elongar los dos resortes, la cual va a ser la misma. Ahora nosotros comparamos que para llegar a un movimiento armónico simple se debe cumplir esta ecuación, que es decir que la aceleración del sistema estaría dado por una constante k y por su distancia, que es similar a la fuerza del restauradora pero no es la misma. Ahora, si nosotros nos vamos a un sistema de movimiento circular, nosotros decimos que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez angular al cuadrado por su radio. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, decimos que la rapidez angular al cuadrado por el radio es igual a la constante, a la negativa, por la distancia que se comprime o que se elonga los resortes en este caso. Entonces nosotros decimos que la rapidez angular debe ser igual a la constante y según unidades, y que la distancia que se comprime es igual al radio. Entonces nosotros sabemos que la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia, y la rapidez angular al cuadrado en este caso sería 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Es decir, que nuestra ecuación para el movimiento armónico simple estaría dado por la aceleración es igual a 4pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado por x. X en este caso estaría dado por 1.3 metros.
Entonces la aceleración sería igual a 4 pi cuadrado por 1.3 por la frecuencia al cuadrado. A su vez nos pide determinar la frecuencia de rotación. Una vez determinado de que esto sí es un movimiento armónico simple, entonces despejaremos la frecuencia. La frecuencia sería igual a la aceleración del sistema, 4 por 1.3 pi al cuadrado. Entonces la frecuencia sería igual a la raíz de la aceleración para la frecuencia, para el 4 por 1 de rotación. Una vez determinado de que esto sí es un movimiento armónico simple, entonces despejaremos la frecuencia. La frecuencia sería igual a la aceleración del sistema, 4 por 1.3 pi al cuadrado. Entonces la frecuencia sería igual a la raíz de la aceleración para la frecuencia, para el 4 por 1.3 pi cuadrado. Y esta sería la frecuencia del sistema en este caso. Es decir, que la constante o el movimiento armónico simple vendría dependiendo del periodo en el que se da o en el que se analiza el movimiento armónico.